Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de SMAT de octavo grado. En esta ocasión les voy a trabajar el tema recíproco y contraejemplo de un teorema. Este tema corresponde a la lección 11, triángulos, de la unidad número 6, características de los triángulos y cuadriláteros. Pasemos a la clase. Recíproco y contraejemplo de un teorema. El problema de esta clase dice así. Compara y determina la diferencia entre los siguientes teoremas. Y nos dan dos teoremas. El primer teorema dice, si un triángulo es isósceles, entonces el triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Y el segundo teorema dice, si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, entonces el triángulo es isósceles. Pasemos a la solución. Lo que vamos a hacer para comparar y determinar la diferencia entre estos dos teoremas es descomponer cada teorema en sus partes. Recordemos que un teorema tiene una hipótesis, que es la expresión que sigue después de la palabra sí. Entonces vamos a poner para el primer teorema la hipótesis correspondiente, que sería un triángulo es isósceles. Aquí tenemos la hipótesis. Y también el teorema tiene una parte que se llama conclusión, que es la expresión que sigue a continuación de entonces. Aquí tenemos la conclusión, que la vamos a escribir en esta parte de acá. El triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Cuando se nos dice que un triángulo es isósceles, esa información es la información con la cual partimos. Partimos de un triángulo que tiene dos lados de igual longitud. Y a partir de esta información tenemos que demostrar que el triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Es decir, que partimos de un triángulo isósceles y tenemos que demostrar que ese triángulo isósceles tiene dos ángulos de igual medida. Esta es la información que se nos da en el primer teorema. Partimos de que un triángulo es isósceles y tenemos que demostrar que ese triángulo isósceles tiene dos ángulos de igual medida. Advierte que la información que se nos da en la hipótesis, esta información es la que se considera como condición cierta, y la información que se nos da en la conclusión es la condición a demostrar. Para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, te voy a poner un ejemplo. Supongamos que se nos dice una persona tiene una estatura de 1.75 metros y esa persona tiene un peso de 250 libras. Entonces esa persona tiene sobrepeso. Bien, las condiciones iniciales de que la persona tiene una estatura de 1.75 metros, esa es una condición que tenemos certeza porque se ha medido la estatura de la persona. Y también que la persona pesa 250 libras es una condición que se puede determinar en una báscula y por lo tanto esas dos condiciones son condiciones con las cuales partimos. Entonces esas dos condiciones forman la hipótesis y lo que tenemos que demostrar es que la persona tiene sobrepeso. Advierte que las primeras condiciones, tanto la estatura como el peso, son condiciones de las cuales tenemos certeza, por lo tanto serían la condición cierta. Y que la persona tiene sobrepeso es la condición a demostrar. Eso mismo ocurre en un teorema. Partimos de una condición cierta para llegar a una condición que es la que queremos demostrar. Bien, analicemos el segundo teorema. El segundo teorema dice, si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, observa que lo que continúa después de sí es un triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Entonces, esta expresión es la hipótesis. La vamos a escribir en esta parte. Y luego dice, entonces, el triángulo es isósceles. Lo que continúa después de entonces es el triángulo es isósceles. Por lo tanto, esta es la conclusión. Tenemos la hipótesis y la conclusión. La hipótesis en este teorema, un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, sería representado gráficamente de esta forma. Un triángulo de vértices ABC con dos ángulos que tienen igual medida. Partimos de esta condición y lo que tenemos que demostrar es que el triángulo es isósceles, es decir, tiene dos lados de igual longitud. Entonces, este segundo teorema nos plantea esta condición cierta y nos plantea esta condición a demostrar. Y antes de continuar, advierte que los dos teoremas son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque en el primer teorema la condición cierta es un triángulo es isósceles. Observa, aquí tenemos el triángulo isósceles. Y en el segundo teorema, la condición cierta es un triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Las hipótesis son diferentes y las conclusiones son diferentes. Por lo tanto, los dos teoremas son diferentes. Y como te habrás dado cuenta, lo que ha sucedido es que en el primer teorema, lo que se considera hipótesis
en el segundo teorema se considera conclusión. Y en el primer teorema lo que se considera conclusión, en el segundo teorema se considera hipótesis. Y a esto se le conoce como recíproco de un teorema. Si el teorema es, si un triángulo es isósceles, entonces el triángulo tiene dos ángulos de igual medida, su recíproco sería, si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, entonces el triángulo es isósceles. O también podríamos decir que si el teorema es, si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, entonces el triángulo es isósceles, su recíproco es, si un triángulo es isósceles, entonces el triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Entonces, si tomamos el primer teorema, el segundo teorema es el recíproco. O si tomamos el segundo teorema, el primer teorema es el recíproco. Con esta información que hemos dado, podemos afirmar lo siguiente. Como se nos pide que comparemos y determinemos la diferencia entre estos dos teoremas, vamos a decir lo siguiente. El primer teorema es diferente del segundo, pues la condición que se cumple en el primero es la que hay que demostrar en el segundo. Observa que lo que se cumple en el primer teorema es que tenemos un triángulo isósceles, un triángulo que tiene dos lados de igual longitud, y eso es lo que tenemos que demostrar en el segundo teorema. Partimos de un triángulo que tiene dos ángulos de igual medida y tenemos que llegar a un triángulo isósceles. Y la condición que se cumple en el segundo es la que hay que demostrar en el primero. Advierte que la condición que se cumple en el segundo teorema, que tenemos acá dos ángulos de igual medida, es lo que tenemos que demostrar en el primero. Aquí tenemos. Este teorema fue demostrado en la clase 86 y este teorema fue demostrado en la clase 89. Pero lo importante es observar que aquí tenemos dos teoremas recíprocos. El primero se puede considerar recíproco del segundo o el segundo se puede considerar recíproco del primero. Esa es una consideración importante que hay que observar en la solución de este problema. Además de advertir que para encontrar el recíproco de un teorema, lo que tenemos que hacer es invertir la hipótesis con la conclusión. Si conocemos la hipótesis y la conclusión de un teorema, lo que tenemos que hacer es cambiar lo que es hipótesis por conclusión y lo que es conclusión por hipótesis para construir el correspondiente teorema recíproco. Pero hay que advertir que el recíproco de un teorema no necesariamente es un teorema. Eso lo explicamos en la conclusión. Veamos lo que nos dice la conclusión. El teorema que intercambia la hipótesis y la conclusión de otro teorema se conoce como teorema recíproco. Advierte que estamos hablando acá de dos teoremas. Entonces, cuando hablamos de un teorema recíproco, hablamos de un enunciado en el cual se han intercambiado la hipótesis y la conclusión de un teorema, pero ese nuevo enunciado se puede demostrar que es verdadero. Y fíjate lo que continúa. El recíproco de un teorema puede que no se cumpla. En ese caso hay que presentar un ejemplo que muestre que no se cumple y se conoce como contraejemplo. Si el recíproco de un teorema que advierte que es diferente, decir teorema recíproco. Cuando decimos teorema recíproco es porque el recíproco es un teorema. Pero en este caso, cuando decimos el recíproco de un teorema, solamente estamos diciendo el enunciado que resulta de invertir la hipótesis y la conclusión. Ese enunciado puede que no se cumpla. En ese caso hay que presentar un ejemplo que muestre que no se cumple y se conoce como contraejemplo. ¿Qué es un contraejemplo? Un contraejemplo es, como lo dice acá, un ejemplo que muestre que no se cumple ese enunciado. Para comprender la conclusión vamos a desarrollar un ejemplo. El ejemplo dice así. Escribe el recíproco del siguiente enunciado. En el caso de no ser cierto, dar un contraejemplo que lo justifique. Advierte que se nos dice del siguiente enunciado, no se nos dice que es un teorema. El enunciado dice todo triángulo equilátero es isósceles. Dibujemos un triángulo equilátero para describir este enunciado. Dice todo triángulo equilátero es isósceles. Veamos si se cumple este enunciado. Aquí tenemos un triángulo equilátero de vértices A, B y C. Recordemos la definición de triángulo isósceles. Un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados de igual longitud. Y aquí tenemos un triángulo donde observamos dos lados de igual longitud. Aquí tenemos el lado AB y el lado AC que tienen 4 centímetros y 4 centímetros. Podemos considerar como arista al vértice A y tendríamos como base el lado BC. También podemos considerar como arista el vértice B y tendríamos el lado BA y el lado BC de igual longitud y la base sería CA.
Si consideramos como arista el vértice C, tendríamos CB y CA de la misma longitud y la base sería AB, con la particularidad de que la base de este triángulo isósceles tiene la misma longitud que los otros dos lados. Entonces podemos decir que este enunciado es verdadero. Todo triángulo equilátero es isósceles. Partimos de este enunciado verdadero y vamos a escribir el recíproco. En el recíproco lo que tenemos que invertir es equilátero con isósceles y diríamos todo triángulo isósceles es equilátero. Escribamos el recíproco. Todo triángulo isósceles es equilátero. ¿Será cierto este enunciado? Observa, dice, todo triángulo isósceles es equilátero. Este enunciado no se cumple. Escribamos un contraejemplo a este enunciado. ¿Pero qué cosa es un contraejemplo? Aquí dijimos que es un ejemplo que muestra que no se cumple. Es un ejemplo que muestra que este enunciado no se cumple. Ese contraejemplo puede ser el siguiente. El triángulo de lados 5 centímetros, 5 centímetros y 6 centímetros es isósceles, pero no es equilátero. Dibujemos ese triángulo. Aquí tenemos este triángulo de 5 centímetros y 5 centímetros. Aquí tenemos un triángulo isósceles porque tiene dos lados de igual longitud y la base es 6 centímetros. Este triángulo es isósceles, pero no es equilátero. Por lo tanto, este enunciado no se cumple. De otro modo diríamos que si se cumple que todo triángulo equilátero es isósceles, su recíproco no se cumple. Todo triángulo isósceles es equilátero. Este enunciado no se cumple. Bien, ¿qué hemos aprendido en este ejemplo? Hemos aprendido a construir el recíproco de un enunciado y también hemos aprendido a identificar qué cosa es un contraejemplo. Bien, pasemos a resolver los problemas que se nos presenta en el libro texto correspondientes a esta clase. El primer problema dice así: determina el recíproco. Si los tres ángulos de un triángulo son iguales, entonces el triángulo es isósceles. Escribe el recíproco. Observa aquí dice, demuestra si se cumple o proporciona un contraejemplo si no se cumple. Hay que prestar atención en lo que se nos pide. Lo primero que se pide es escribir el recíproco. Luego se nos pide que demostremos si se cumple o proporcionar un contraejemplo si no se cumple. Entonces lo primero que vamos a escribir es el recíproco. Se nos dice que si los tres ángulos de un triángulo son iguales, entonces el triángulo es isósceles. El recíproco sería si el triángulo es isósceles, entonces los tres ángulos de un triángulo son iguales. Escribamos entonces el recíproco. Si el triángulo es isósceles, entonces los tres ángulos del triángulo son iguales. En este caso podríamos decir que no se cumple, porque no siempre un triángulo isósceles tiene sus tres ángulos de igual medida. Tiene sus tres ángulos de igual medida cuando consideramos al triángulo equilátero isósceles. Un contraejemplo correspondiente a este enunciado sería: el triángulo de lados 4 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros es isósceles, pero no tiene los tres ángulos iguales. Vamos a dibujar un triángulo que tenga estas dimensiones, que tenga de base 5 centímetros. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Que tenga de lado 1, 2, 3, 4 centímetros. Y el otro lado también 1, 2, 3, 4 centímetros. Aquí tenemos un triángulo isósceles de 4 centímetros y de base 5 centímetros. Veamos sus ángulos. Este ángulo tiene una medida de 10, 20, 30, 40, 50, 51 grados aproximadamente. Este ángulo mide 10, 20, 30, 40, 50, 51 grados aproximadamente. Y este ángulo mide, aquí tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Aquí tenemos 75, 76, 77 y casi 78 grados. Vamos a dejar 78 grados para que la suma de los ángulos internos sea 180 grados. Y como podemos observar en este triángulo, existe un ángulo de diferente medida, que sería el ángulo de 78 grados. Por lo tanto, se cumple que el triángulo de lados 4 centímetros y 5 centímetros es isósceles, pero no tiene los tres ángulos iguales. Aquí tenemos este contraejemplo que no basta solamente escribir esta información, sino que tenemos que demostrarlo gráficamente. Bien, con este ejercicio observemos lo siguiente. Aquí tenemos un enunciado que es un teorema.
Si los tres ángulos de un triángulo son iguales, entonces el triángulo es isósceles. Claro, podríamos decir es equilátero, pero ya dijimos que los triángulos equiláteros se pueden considerar como triángulos isósceles. Por lo tanto, este enunciado es un teorema, se puede demostrar. Y el recíproco de este teorema no es un teorema recíproco, porque el recíproco no es un enunciado verdadero. Fíjate lo que estoy diciendo. Este es un teorema. El recíproco es este enunciado. Pero este enunciado no es un teorema recíproco, porque esto no es un teorema. Este enunciado no es un teorema. Si fuera un teorema, entonces sería un teorema recíproco. Pero como no es un teorema, sencillamente es el recíproco de este teorema. Observa que estoy haciendo un juego de palabras, pero ese juego de palabras es bien importante comprenderlo, porque puedes confundir con un teorema recíproco con el recíproco de un teorema. Vamos a pasar al problema número 2 para fijar mejor estas ideas. El problema número 2 dice, determina el recíproco. En el triángulo ABC, si AB es igual a AC y AD es bisectriz del ángulo CAB, entonces AD es mediatriz de BC. Escribe el recíproco. Demuestra si se cumple o proporciona un contraejemplo si no se cumple. Veamos primero si este enunciado es un teorema. Dice, en el triángulo ABC, aquí tenemos un triángulo de vértices ABC, si AB es igual a AC y AD es bisectriz del ángulo CAB. Esta información, como continúa después de la palabra si, vamos a considerar esta información como hipótesis. AB es igual a AC. AB es igual a AC. Estos dos lados tienen la misma longitud. Y AD es bisectriz del ángulo CAB. El ángulo CAB tenemos CAB, sería este ángulo. Entonces trazamos la bisectriz, que sería el segmento de recta AD. Este segmento que inicia en el vértice A y termina en el lado BC. Esta es una bisectriz porque divide a este ángulo en dos ángulos iguales. Advierte que esta es la condición cierta que se nos afirma en el teorema. No tenemos otras condiciones. Estas son las únicas condiciones que podemos considerar como verdaderas en este enunciado. Y a estas condiciones se le llama hipótesis, que hemos representado gráficamente en este triángulo. Partimos de esta información y lo que tenemos que demostrar es que AD es mediatriz de BC. Tenemos que demostrar que AD, este segmento, es mediatriz del lado BC. Para que AD sea mediatriz del lado BC, se tiene que cumplir que este punto D tiene que estar a la mitad del lado BC. O de otra manera, divide al lado BC en dos partes iguales. Además, se tiene que cumplir que AD es perpendicular con BC, forman un ángulo de 90 grados. Bien, pero en este problema no se trata de realizar la demostración de este enunciado, sino que lo que estamos haciendo es describir lo que dice el enunciado para comprender el recíproco correspondiente. Este enunciado es un teorema. Ese teorema ya fue demostrado en la clase 87. En la clase 87 demostramos que si tenemos un triángulo isósceles y trazamos la bisectriz del ángulo que se encuentra entre los lados de igual longitud, esa bisectriz es mediatriz del lado BC, es altura de este triángulo y además es mediana. Esos elementos fueron discutidos en la clase número 87. Así que este enunciado en realidad es un teorema. Entonces partimos de este teorema, vamos a escribir el recíproco y vamos a demostrar si se cumple ese recíproco. Y si no se cumple, vamos a proporcionar un contraejemplo. Primero escribamos el recíproco. En el triángulo ABC, aquí tenemos en el triángulo ABC, si AD es mediatriz de BC, si AD es mediatriz de BC, entonces AB es igual a AC y AD es bisectriz del ángulo CAB. Advierte que lo que consideramos como hipótesis en este teorema lo ponemos como conclusión en este enunciado. Y lo que se considera como conclusión en este teorema aquí se ha ubicado como hipótesis. Por el momento vamos a considerar al recíproco de este teorema como un enunciado. Para que sea teorema tenemos que demostrar que es verdadero. Observa que después de escribir el recíproco dice demuestra si se cumple. Por lo tanto vamos a tener que realizar una demostración de este enunciado. Aquí dice en el triángulo ABC,
Así que vamos a dibujar un triángulo de vértices ABC, que no va a ser el mismo triángulo. Vamos a utilizar otra figura. En este triángulo de vértices ABC, si AD es mediatriz de BC, advierte que la hipótesis es AD es mediatriz de BC. Vamos a trazar la mediatriz de este triángulo. Aquí tenemos el punto D, los dos segmentos de igual longitud y este segmento de recta AD que es perpendicular a la base BC que une el vértice A con el punto medio del lado BC. ¿Por qué se tiene que finalizar en el vértice A? Porque aquí lo dice, observa, si AD es mediatriz de BC. Tiene que ser el segmento de recta que va desde A hasta D. Así que aquí tenemos esta mediatriz que finaliza en el vértice A. Esta es la información que se nos da en el enunciado llamada hipótesis y de lo único que tenemos certeza. Y con esto tenemos que demostrar que AB es igual a AC, es decir, AB igual a AC. Estos dos lados tienen que tener la misma longitud y AD, que sería este segmento, es bisectriz del ángulo CAB, el ángulo CAB, que sería este ángulo. Para que AD sea bisectriz, estos dos ángulos tienen que tener la misma medida. Entonces tenemos que demostrar que estos lados, el lado AB y el lado AC, tienen la misma longitud y que estos dos ángulos tienen la misma medida. Entonces iniciamos con la demostración. En este caso no voy a realizar una tabla de datos donde pongo afirmaciones y justificaciones, sino que lo que vamos a hacer es que en cada enunciado vamos a escribir la afirmación y la correspondiente justificación. La primera información que ponemos es BD es igual a DC, por hipótesis. Por hipótesis, ¿por qué? Porque se puede observar en la figura. Esta información que pusimos en la figura es la información que se nos da como hipótesis. Y en esta figura se puede observar que BD es igual a DC. Entonces, por hipótesis se cumple esta igualdad. Estos lados tienen la misma longitud. La segunda información que ponemos es el ángulo BDA, que sería este ángulo BDA. Este ángulo que no es señalado acá es igual al ángulo CDA, este ángulo CDA, este ángulo que tenemos acá, y es igual a 90 grados. Como puedes observar, este ángulo mide 90 grados porque el segmento de A es mediatriz del lado BC, y para que sea mediatriz, este ángulo tiene que medir 90 grados. Esto se cumple también por hipótesis, porque es una información que nos lo da el gráfico, y este gráfico, repito, lo sacamos del enunciado acá que tenemos como hipótesis. Por lo tanto, el ángulo BDA, que sería este BDA, este ángulo que no hemos señalado acá, mide 90 grados. Y con esta información que hemos agregado, podemos afirmar que el triángulo de vértices ABD es congruente con el triángulo de vértices ACD por criterio lado, ángulo, lado, donde AD es común. Advierte que el lado AD es común de estos dos triángulos. Aquí tenemos estos dos triángulos. Y tenemos que este lado y este lado tienen la misma longitud. Entonces, como tenemos en los dos triángulos un ángulo congruente y los lados adyacentes a esos ángulos tienen las mismas medidas, entonces podemos decir que estos dos triángulos son triángulos congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Entonces, como ya demostramos que estos dos triángulos son congruentes, podemos afirmar también que AB es igual a AC. Este lado AB es igual al lado AC. Esto se cumple por la congruencia de los triángulos. Y también por la congruencia de los triángulos podemos afirmar que el ángulo BAD, que sería este BAD, este ángulo que tenemos acá, que estoy señalando, es igual al ángulo CAD, que sería CAD, este ángulo que tenemos acá. Estos dos ángulos tienen la misma medida por la congruencia de los triángulos. Estos dos ángulos son ángulos correspondientes de dos triángulos congruentes, así como estos dos lados son lados correspondientes de dos triángulos congruentes. Y como lo que queríamos demostrar es que AB es igual a AC, aquí lo tenemos, AB es igual a AC, y que AD es bisectriz del ángulo CAB, este segmento AD divide este ángulo en dos ángulos iguales. Aquí tenemos que estos dos ángulos tienen la misma medida. Por lo tanto, esta conclusión es verdadera. AB es igual a AC y AD es bisectriz del ángulo CAB. Y como consecuencia, este enunciado se cumple. Y como se cumple, es un teorema. Y como es un teorema, es el teorema recíproco de este teorema inicial. Fíjate que este enunciado es el recíproco de este teorema. Pero como es un enunciado que es verdadero, entonces este teorema es un teorema recíproco.
Es diferente decir el recíproco de este teorema, que es un enunciado que si no es verdadero, no es un teorema. Pero como este enunciado ya se demostró que es un teorema y es recíproco de este teorema, entonces este teorema es un teorema recíproco. Entonces, como puedes observar, el recíproco de un teorema no necesariamente es un teorema recíproco. Si el recíproco de un teorema se cumple, entonces ese recíproco de ese teorema es un teorema recíproco. Bien, ese juego de palabras hay que ponerle un poco de atención porque es bastante confuso, pero yo te invito a que analices este tema despacio para que puedas comprender la información que te he propuesto en este tema. Bien, con esto finalizamos los problemas que se nos presentan en el libro texto. Pasemos al cuaderno de ejercicios. En el cuaderno de ejercicios se nos presentan estos problemas de repaso. El número 1 dice, en la figura, el triángulo ABC es equilátero. Aquí tenemos este triángulo ABC. Se nos dice que es equilátero, que significa que sus tres lados tienen la misma longitud. Y se trazan las bisectrices de los ángulos ABC y BCA. El ángulo ABC sería ABC, este ángulo, y el ángulo BCA, que sería BCA, este ángulo. Se nos están dando las bisectrices de estos dos ángulos, es decir que BM es una bisectriz y CM es otra bisectriz. Divide a este ángulo, que ya sabemos que vale 60 grados, los divide en dos ángulos de la misma medida. Además se nos dice que se forman tres triángulos. El triángulo ABM, que sería este triángulo, ABM, este triángulo. El triángulo AMC, que sería este de acá, AMC, observa. Y el triángulo MBC, este triángulo, MBC, este triángulo. Y se nos pide que encontremos los ángulos internos de dichos triángulos. Se nos pide que encontremos la medida de los ángulos internos de cada uno de estos triángulos. Para resolver este problema te voy a dar algunas ideas. Con esas ideas tienes que hacer la demostración correspondiente. A ti te corresponde escribir la información que te voy a dar. Advierte que este triángulo es un triángulo equilátero. Entonces, si BM es una bisectriz, divide este ángulo en 30 grados y 30 grados. Y aquí también 30 grados y 30 grados, porque CM también es una bisectriz. Si este ángulo mide 30 grados y aquí mide 30 grados, el triángulo MBC es un triángulo isósceles. Este lado tiene la misma longitud que este lado. Y como además tenemos que este ángulo mide 30 grados y aquí mide 30 grados y estos dos lados tienen la misma longitud y estos dos lados tienen la misma longitud, por el criterio lado, ángulo, lado, estos dos triángulos son congruentes. De igual manera, estos triángulos son congruentes. Observa que tienen estos ángulos de la misma medida y aquí tienen este lado que lo comparten y estos lados tienen la misma longitud. Por lo tanto, por el criterio lado, ángulo, lado, estos dos triángulos también son congruentes. Como los tres triángulos son congruentes, entonces tienen las mismas medidas en estos ángulos. Aquí mide 30, aquí mide 30, aquí 30, 30, aquí 30 y 30. Porque son los ángulos correspondientes. Entonces, si ya conocemos estos dos ángulos, también podemos conocer este por la suma de los ángulos internos. Si ya conocemos estos dos ángulos, podemos conocer este por la suma de los ángulos internos y también con este triángulo. Tenemos aquí 30 grados y puedes encontrar cuánto es lo que falta para 180 y de esta manera podemos conocer los ángulos internos de este triángulo. El problema número 2 dice, en la figura el triángulo ABC es isósceles. Este triángulo ABC es isósceles. Observa que AB es igual a AC, tienen la misma longitud. Demuestra que el triángulo más pequeño es isósceles, que este triángulo pequeño que tenemos acá es isósceles. Eso es lo que tenemos que demostrar. Para eso nos dan la siguiente información, siendo D el punto que se encuentra en la mediatriz del triángulo ABC. Este punto D se encuentra en la mediatriz, dice, en la mediatriz del triángulo ABC. Yo creo que aquí hay un pequeño error. Nos tendrían que decir que D es el punto que se encuentra en la mediatriz del lado BC. Trazamos una perpendicular que parte del punto medio BC, desde este punto medio y pasa por D hasta el vértice A. Esa sería la mediatriz del lado BC. Entonces vamos a suponer que esa es la información que nos están dando. Pero yo te sugiero que no traces toda la mediatriz, sino que traces nada más el segmento que va desde D hasta A. Ese segmento que une estos dos puntos. Porque de esa manera construirías tres triángulos.
el triángulo ABD, que sería al unir estos dos puntos, y el triángulo ADC, este triángulo, junto con este triángulo, el triángulo DBC. Y lo que tienes que demostrar es que estos dos triángulos son congruentes. Eso es fácil de demostrar. ¿Por qué? Porque la mediatriz de la base de un triángulo isósceles es bisectriz del ángulo que se encuentra entre los lados de igual longitud. Entonces, al trazar este segmento, va a partir el ángulo A en dos ángulos iguales. Y tendríamos este lado y este lado de igual longitud y el ángulo que se encuentra entre esos dos lados de igual medida. Tendríamos un ángulo congruente y dos lados de igual longitud. Y por el criterio lado, ángulo, lado, estos dos triángulos son congruentes. Y si estos dos triángulos son congruentes, estos dos lados tendrían la misma longitud porque son lados correspondientes de estos dos triángulos congruentes. Y si el lado DB y el lado DC tienen la misma longitud, entonces el triángulo DBC es un triángulo isósceles, que es lo que se está pidiendo que demostremos. Bien, pasemos a los problemas que se nos presentan en el libro texto correspondiente a esta clase. El problema número 1 dice, determina el recíproco del siguiente enunciado. Observa que dice enunciado. Todo triángulo isósceles es un triángulo rectángulo. En caso de no ser cierto, proporciona un contraejemplo. En este problema se pide que si no se cumple el recíproco, entonces proporcionemos un contraejemplo. Este problema está bastante sencillo. Veamos el segundo. Determina el recíproco de, en el triángulo isósceles, triángulo ABC, donde AB es igual a AC, aquí tenemos AB igual a AC, si AD es mediatriz, este segmento, el segmento AD es mediatriz del lado BC. Entonces AD es bisectriz del ángulo A. AD es bisectriz del ángulo A. Como este es un triángulo isósceles, ya sabemos que si este es una mediatriz, también es una bisectriz del ángulo A. Esto ya fue demostrado, por lo tanto, lo que se está planteando aquí es un teorema. Y se pide escribir su recíproco. Demuestra si se cumple y en caso de que no se cumpla, proporciona un contraejemplo. En este caso se nos pide una demostración. Si se cumple y en caso de que no se cumpla, proporcionar un contraejemplo. Este problema se parece al segundo ejercicio que resolvimos del libro texto. Así que te dejo este par de problemas para que practiques lo que hemos visto en esta clase. Bien, jóvenes, eso es todo. Con esto finalizamos esta clase. Si la clase te pareció interesante, regálame un like. Activa la campanita, suscríbete al canal y nos vemos hasta el próximo video.